en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Gracias, hermano, gracias por el consejo. Gracias. Bueno, hoy vamos a empezar con la palabra que tengo hoy para ustedes. La verdad que por ahí creo que esta palabra que preparé, que estuve leyendo, en primer lugar, creo que, no sé si sería la palabra que me tocó a mí, pero es como que me instruyó más que nada a mí primeramente, como siempre se dice, más que otras veces. No sé si la hermana Erika por ahí tiene, bueno, el hermano Jorge, ellos son el equipo dinamita, le llamo yo, no porque revientan todo, sino porque están siempre unidos. Traje un mensaje de una historia, ¿sí? Una historia de alguien que lo mencionan en la Biblia, no ha escrito ningún libro, es un cristiano, ha predicado, y le puse como título Seamos Apolos. En algunas versiones aparece Apolo sin S, ¿sí? En este caso Apolos aparece en Reina Valera. La historia de este caballero, de este muchacho, de este varón de Dios, para que ustedes más o menos entren en contexto. Él era un predicador cristiano. Dicen que él era un hombre elocuente y poderoso en la escritura. Elocuente por ahí, buscando en los diccionarios y demás, sería como un poeta de las escrituras, ¿sí? Alguien que habla con esa pasión, con esa paciencia, con esa templanza, con muchas ganas, con amor, con entendimiento, con sabiduría. Alguien que le gusta transmitir el mensaje de Dios. Era ferviente en el espíritu, este ciudadano, este varón, era instruido en el camino del Señor y era amigo de quién? De nuestro conocido y reconocido apóstol Pablo. Una de las enseñanzas de él fue en la sinagoga, o sea, como ustedes saben, la sinagoga era donde se reunía la gente para escuchar las palabras que como enseñó en la sinagoga de Efeso. Y luego viajó a Acaya, un lugar donde también siguió predicando. Llegó a Corinto, donde se convirtió en obispo de la ciudad. Porque le quería compartir. Después hay muchas más características de este varón de Dios. Y el mensaje que tengo para dejarles, justamente se encuentra en el libro de Hechos 18, del versículo 24 en adelante, vamos a leer. Bueno, ustedes me habrán escuchado varias veces que acá he dicho que no soy por ahí tal vez un constante, un compulsivo lector de la Biblia. Y este mensaje creo que me ha dejado para decirme que tengo que leer más de la Biblia y tengo que aprender más de la Biblia y no tengo que cansarme de aprender de la Biblia o de las Escrituras, como quieran llamarlo. Y empieza así, Hechos 18:24 dice: Apolo anuncia la buena noticia en Efeso. Le leo en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice: porque aquel tiempo llegó a la ciudad de Efeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Y en la versión de Reina Valera dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, ¿sí? Poderoso en las escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios acá? Poderoso. Nosotros muchas veces hablamos de predicar el Evangelio. Como recordarán, a veces no estamos preparados para transmitir un mensaje mismo para los hermanos. Y es muy difícil que estemos preparados para hacerlo afuera. Y la única herramienta que acá me enseña este cristiano Apolo es que seamos poderosos en la palabra de Dios. ¿Y cómo somos poderosos en la palabra de Dios? Leyendo, estudiando, entendiendo, aprendiendo. Y quédense tranquilos, que no basta con lo que enseña el pastor en las enseñanzas bíblicas, no basta con la predicación del pastor o la pastora en las congregaciones, no basta con la predicación del evangelista, no basta con la lectura que llevo en casa. Si nosotros tomamos una lectura de la Biblia como una cultura, estamos aprendiendo para nosotros. Como yo digo, un cacho de cultura general, con un poco de cultura nuestra
a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento. ¿Qué nos enseña Apolo? Que debemos prepararnos, ¿sí? Ser poderosos en la Escritura, aprender más, entender más, no quedarnos simplemente con el mensaje. Tal vez el mensaje me reveló un montón de cosas, pero ahí no termina la historia. Ahí empieza. Y eso, ahí hablábamos, como el otro día le decía yo, escudriñar de la palabra, entender de la palabra. ¿Y cuánto cuesta, verdad? ¿Cuánto cuesta? A veces yo, porque le digo que me tocó el mensaje o la lectura, no tengo Biblia, acá está mi Biblia. ¿Qué cristiano puedo ser con una Biblia digital, verdad? Me falta un montón. Pero igual, los animo a que siempre perseveren en eso. ¿Y por qué yo decía que me reflejo en Apolo? No me reflejo, sino que me tocó el mensaje, como le repetía. Porque nosotros muchas veces ni sabemos el fin o el propósito que tiene Dios con nosotros. Aleluya. ¿Y cómo pretendemos saber si no entendemos muchas veces de las Escrituras? Queremos orar, que es una de las herramientas más poderosas, pero ¿y si no sabemos de la Escritura? Si no sabemos de las enseñanzas, nos va a salir la oración, gracias. No está mal, no digo que esté mal, pero es bueno entender para saber qué necesitamos en nuestra vida, qué le podemos pedir a Dios. Porque, como decía el pastor, muchas veces nosotros somos infieles, ¿sí? Y Él siempre con su misericordia está. Fíjense cómo no va a ser discípulo de Pablo en el libro 1 de Corintios 3:6. Cuando habla Pablo dice: yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. El pastor siembra, la pastora, ejemplo, la pastora o la coordinadora riegan a los de la congregación, pero depende de arriba si vamos a crecer. Pero para que dependa de Él y que crezcamos nosotros, tenemos que aprender de acá. Muchas veces, como le decía, no sabemos el propósito, tenemos talento, tenemos dones tal vez, que ni nosotros conocemos. Pero si no ponemos la partecita esa para crecer, o para hacer crecer la plantita, nos va a costar. Siguiendo con la lectura del mismo libro, la historia de Apolo, en el 25, Hechos 18:25, dice: Apolo sabía bastante acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo, eso era elocuente, con ganas, le gustaba decirle al pueblo: Jesús vive, Jesús existe, Él es el Mesías, Él es la salvación. Y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, solamente él sabía del bautismo. ¿Cuántas veces hablamos de eso? Que muchas veces llegamos a la pileta y nos quedamos en la pileta. Y ahí quedamos trancados. Y nos pasa a menudo, creo que a todos nos pasa. Porque a veces no sabemos como cristianos qué hacer para avanzar. Siguiendo la lectura, un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llamaron aparte y lo ayudaron a entender mejor el mensaje de Dios. ¿Se dan cuenta que no basta con lo que nosotros sabemos o con lo que nos enseña el pastor? Y yo por ahí reflejaba, estoy aprendiendo, y vinieron los pastores y me enseñaron un poquito más, para aprender un poquito más, para escudriñar más la palabra de Dios. Y acá yo veo el reflejo de humildad de Apolo. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos, ¿sabes la oración que me mandé? ¡Wow! Somos cristianos, número, pero no deja que te enseñen, estamos en la misma. Así es. Y esta parte es la que me llamaba la atención justamente, porque muchas veces lo que yo le decía, no basta con lo que el pastor nos viene a enseñar los jueves. Sí, tal vez salgamos sabios de acá, y ya con eso nos vamos a la calle tal vez, y nos falta un montón. Siguiendo, en el versículo 27 dice: como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia
escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó a muchos, a los que gracias al amor de Dios habían creído en Jesús. Se dan cuenta que muchas veces, como se pide acá o como se dice, no podemos solo. Primero y principal, no podemos sin Cristo Jesús. Y cuando formamos una familia cristiana, porque yo considero un grupo, una familia cristiana, que estamos todos aquí, todos necesitamos, aparte de Cristo Jesús, necesitamos del hermano, necesitamos de todo, ¿sí? Pero acá viene la parte donde yo digo, muchas veces no tenemos el entendimiento para ayudar al hermano con una palabra. ¿Y qué pasa? Confrontamos con el enojo, porque tal vez el hermano dice, no le interesa lo que me pasa, no le importa. Y tal vez ese hermano está con un problema mayor, sin saber qué hacer. Y a veces nos hacemos tanto drama por cosas, o porque no nos contestan, o porque no nos dan la respuesta que queremos escuchar. Entonces se rompe esa comunión de los hermanos muchas veces. Y si se rompe la comunión entre los hermanos, rompemos la comunión con Dios, porque nos lleva al enojo, a la soberbia, a la falta de amor, a la falta de paciencia. Fíjense lo que dice la palabra de Dios también, cómo nos habla de que las escrituras tienen el poder, no la palabra del pastor, ¿sí? Ni de la pastora, ni de la predicadora, ni del predicador, ni de los grupos de alabanza. La palabra es la que tiene el poder. En el libro de Hechos 10, 42 y 43 vamos a leer una breve historia. Ahí habla de un centurión y dice así, es algo que siempre han escuchado: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y seguimos, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó a bautizar. Amén. Qué hermosa palabra. Sucedía esto, si ustedes ven en el mismo libro ese, en los versículos más arriba, en el 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. En todo momento le está hablando al pueblo. Sucedía, como yo le dije, esto es una historia. En el libro de Hechos 10 arranca con Pedro y Cornelio. Este era un centurión, ¿sí? Era temeroso de Dios. Tenía sus hijos, todas sus generaciones, y vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Versículo 3. Versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y limosna, generalmente referimos a limosna a algo escaso, o lo último que nos queda, ¿sí? Pero ahí está el fervor de la oración, ahí está la elocuencia, ¿sí? Las ganas, el entusiasmo, ¿sí? De pedirle a Dios lo que queremos. Y ahí los llevo
al libro de Timoteo, al 1 de Timoteo, capítulo 4. Y arrancamos en el verso 6. Y habla como título de un buen ministro de Jesucristo. Por eso Apolo era, si bien no tiene escrito libros ni capítulos por la obra que hizo como cristiano, fue un gran ministro de Jesucristo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. O sea, toda historia de cuento que por ahí queremos comparar con esto, fuera. Acá está todo, en las Escrituras. Y en el 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La única palabra que es digna de ser recibida por todos los que quieren a Cristo Jesús en su vida. Avanzando al 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Me vuelvo a decir, ocúpate de leer, me está diciendo. Y se refiere a la lectura de la palabra, no a la lectura de los villiques, ni del libro de historia, ni del libro de cuentos animados, ni demás. La exhortación y la enseñanza, me vuelve a decir otra vez, la enseñanza. O sea que si yo leo para que yo tenga cultura general, no somos ministros de Jesucristo. Vuelve a decir en el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Aquel que quiera adoctrinar lo que no está acá, fuera. Persiste en ello, pues haciendo esto, escuchen, te salvarás. Escuchen, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Todo aquel que oye la palabra de Dios de alguien que está aprendiendo de la Escritura, no del libro de geografía. Volvemos al libro, hoy estoy bíblico parece, pero no es enseñanza, es predicación. Volvemos al libro que estaba leyendo de Hechos, primero que arrancamos, Hechos 18, leemos el 28. Y dice, la versión que le leo dice, Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia le probaba que Jesús era el Mesías. ¿Qué nos dice? Que si nosotros le queremos hablar a alguien de Jesús, tenemos que probarlo con la Biblia. La única manera de decir, no tenemos que quedarnos callados como una persona prudente nada más. ¿Cuántas veces nos pasa, no, que queremos hablarle a alguien de Jesús y no sabemos qué decirle porque, o tal vez nos dicen algo que ellos saben más que nosotros y quedamos ahí. Quedamos estampillados cuando el piso, como yo digo. Y siguiendo con la tarea o lo que nos enseña Apolo, por eso le puse, seamos Apolos, aprendamos profundamente en el poder de la palabra. Volvamos al libro de los Hechos, en este caso, capítulo 4. Y arrancamos con el 12. Y acá nos aclara algo que todos ya saben. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
Hoy no lo tenemos a Jesús en vida, en carne, pero si escudriñamos la palabra lo podemos tener en espíritu para poder enseñar y transmitir de su mensaje. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos este respaldo, ¿quién nos va a enfrentar? Santo Dios. Aleluya. Fíjense lo que decía Apolo, lo que hablaba el versículo 28, el anterior, enfrentaba a los judíos que no creían. ¿Sí? Eso nos va a pasar a todos, pueblo cristiano. ¿Sí? Si ustedes creen que nos van a tener enfrentamientos por enseñar el Evangelio o por transmitir un mensaje a través de la Escritura, es difícil que sea todo light, como muchas veces decimos. Leyendo la historia de Apolo, nos cuenta que él no era si bien era un contemporáneo de la historia de Jesús. ¿Por qué contemporáneo? Porque él aparece en el Nuevo Testamento. Y tal vez no encontremos el orden de los libros, si bien lo tenemos a Mateo, Lucas. La historia cuenta que este cristiano Apolos se conoce con Pablo y aparece con su tarea de predicar el Evangelio mucho antes que se escribiera el libro de Mateo, de Lucas. O sea, él era un colaborador de Pablo, Amén. poderoso en la palabra, porque la historia de él cuenta que él aprendía del Antiguo Testamento y transmitía la Escritura, transmitía la enseñanza de la Escritura en la época de Jesús, porque ya los profetas hablaban de Cristo Jesús. Y miren lo que dice ahí nomás en el libro de Hechos, que estaba leyendo el 12 al 14, nos vamos al versículo 1, y dice: hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahí venían las luchas contra el que no creía, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. O sea que los que creyeron eran mucho más de lo que predicaban o de lo que enseñaban. Y yo le hablaba de los profetas. Nos vamos a Isaías 55. Del verso 10. ¿Se acuerdan que le estaba hablando, o le puse como ejemplo, los pastores son los que ponen la semilla? Y tal vez alguien más el que riega, habla de la lluvia. Fíjense lo que dice el libro de Isaías 55:10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve, nunca hemos visto que la nieve vuelve, ¿verdad? Ni la lluvia, sino que riega la tierra y la hace germinar, así es la palabra de Dios, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra de Dios está hablando así, y será prosperada en aquellos para que la envíen. Fíjense lo que hablaba el profeta ya, antes de Cristo Jesús. ¿Y por qué me llegaba por ahí el mensaje de lo que era la historia de Apolos? Si recordarán, la armadura de Dios, con esto, ¿sí? El casco, el escudo, la lanza, todo está refugiado o respaldado en la palabra de Dios. Y he oído, no es porque justamente
la pastora es una de las que ora muchas veces y que la palabra que, como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eso ya se lo escucharon varias veces, y eficaz, y más cortante, escuchen, no igual, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, escuchen, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. ¿Sí? No es como una espada de doble filo. Si ustedes imaginan una espada de doble filo, entra, nos corta los dos costados. Mucho más que eso, la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que nada de lo que nosotros hacemos se le escapa al Padre. Y lo dice la palabra de Dios. Aleluya. Qué hermosa enseñanza nos deja Apolo, ¿sí? Porque muchas veces, muchas veces se habla desde aquí de las correcciones, pero yo no lo veo como una corrección esto, sino como una invitación a que si queremos realmente ser ese cristiano poderoso en la palabra, tenemos que leer. No nos queda otra, ¿sí? Vieron que para cualquier área en realidad leemos más sabemos, ¿sí? Pero muchas veces, si estamos estudiando una carrera universitaria, estudiamos para nosotros y para el profesor, y ahí se terminó, porque no transmito enseñanza, sino que yo reflejo mi conocimiento de lo que aprendí de la materia. Esto no tiene fin y va a seguir viva siempre. Y la única manera que nosotros podamos enfrentar al mundo, de defender de que Jesús vive a través del Espíritu Santo en nosotros, tener poder en la palabra, seguir leyendo, seguir estudiando la palabra y no esperar por ahí la enseñanza del pastor. Yo particularmente, ya les digo, como muchas veces lo dije acá, no soy un compulsivo lector, pero les aclaro que he aumentado mi tiempo de lectura. Amén. ¿Sí? Y le puedo dar como sugerencia que me falta un montón, pero de que aprendí mucho más de lo que sabía por oído, porque tengo un padre que se ha leído la Biblia completa, es católico, y muchas cosas he aprendido a través de su boca que están en la palabra de Dios. Y hoy la vuelvo a reflejar en mi memoria. Amén. ¿Sí? Y me doy cuenta de que me falta mucho. ¿Será que estaremos en condiciones de ser esos Apolos para salir a hablar con ese entusiasmo, con esa gana de decirle, vamos a hacer una expresión vulgar, chamigo, Jesús vive, Jesús te ama, Jesús te va a restaurar, Jesús te va a ayudar? ¿Por qué esperas del mundo si tenés que esperar de Cristo Jesús? Amén. Y me venía esto a la mente, no sé si testimoniarlo. Nos hacemos tanto problema porque nos faltan cosas. Tuve una situación particular de una persona que fue desalojada con su hija de la casa. Llego a mis padres y le pregunto, no es que le pregunto, le comento la situación. Tenemos piezas de alquiler, están en reparación, no se puede alquilar, pero es lo que teníamos para ofrecer. Ellos me dijeron, sí, hijo, no deje a la gente en la calle. Y ahí me di cuenta de lo rico que somos. De los afortunados que somos. Porque ¿cuántos hoy quisieran estar escuchando la palabra de Dios?
y no pueden por algún problema de salud, por alguna enfermedad. ¿Cuántos hoy quisieran estar en una humilde y sencilla casa de Dios para aprender de la palabra? ¿Cuántos hoy quisieran estar en pie para venir a adorar a Dios? ¿Y cuántos que tienen esa posibilidad no la aprovechan? Y ahí me di cuenta que muchas veces nosotros como cristianos, dejamos pasar muchas cosas de realmente hacer lo que muchas veces predicamos. Yo muchas veces predico de la solidaridad, tal vez, y fíjense que yo quedé, sinceramente le digo, yo quedé pensando si ayudaba o no ayudaba. Y dos seres, que son mis padres, como les decía, mi padre leyó Biblia, son católicos, no van a la iglesia, pero con 3 o 4 palabras me dijeron: te falta mucho para ser un cristiano. Amén. Queridos hermanos, ese era el mensaje. Más que nada quiero alentarlos por ahí, tal vez animarlos, o a que no se dejen estar, porque tal vez muchas veces estamos cansados. ¿Cuántas veces hemos venido cansados a la reunión? ¿Cuántas veces hemos venido sin ganas? ¿O cuántas veces leemos la Biblia sin ganas? ¿Sí? O leemos por ese compromiso de aprender un versículo, tal vez. Y tal vez ni podemos, ni tenemos la capacidad y el discernimiento para entender la palabra de Dios. Hermanos queridos, eso es todo, y espero que en algún momento se encienda esa lamparita de que seamos esos Apolos, ¿sí? Que tengamos con muchas ganas ese entusiasmo de enseñar de Cristo Jesús. Amén. Porque de otra manera es difícil. Yo particularmente, a mí me cuesta, tal vez acá porque ya me conocen la cara, ya me han visto, siempre nos estamos cruzando, pero les puedo asegurar que siento muy en el fondo que si yo tengo que predicarle a alguien en la calle, me quedo mudo. Eso es todo, hermanos, que Dios los bendiga, y vamos a terminar con una oración, ¿sí? Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia.